Hola jóvenes, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase número 41 con el título ¿A qué te congelo? Bueno, hemos estado hablando acerca de la materia, hemos estado hablando acerca de la importancia de su relación con la energía y vamos a ver nuestro aprendizaje esperado, que es explicar los estados y cambios de estado de agregación de la materia con base en el modelo de partículas. Ya en otras clases hemos hablado acerca de las características y de las propiedades de la materia, pero bueno, vamos a trabajar estos conceptos. El primero, pues ya lo vimos, que es materia, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene una duración en el tiempo y una propiedad fundamental llamada masa. Acuérdense que es diferente a lo que es peso. La masa, la cantidad de sustancia, y peso, la fuerza con que son atraídos los cuerpos al centro de la Tierra. También se describe por sus propiedades que pueden ser las generales. Acuérdense que las características generales de la materia es que toda la materia lo tiene, ya sea masa, volumen o temperatura, y tenemos específicas, o sea, que cada materia de diferentes, como nosotros. Nosotros somos iguales, pero algunos pues tenemos pelo rizado, algunos rubio, ojos verdes, esas serían nuestras características específicas, igual la materia, que puede ser la densidad, la temperatura o el estado de fusión, etcétera. Bueno, sabemos muy bien, ya lo hemos visto, que los estados de agregación de la materia dependen de la energía y la intensidad de la unión entre las partículas que componen un sistema material determinado su estado de agregación. Esto quiere decir, acuérdense de las partículas, los sólidos, sus moléculas y átomos están unidos, solamente vibran, los sólidos ya tienen mayor movimiento y los gases mucho más energía cinética. El estado de agregación de una sustancia depende de las condiciones de la presión y la temperatura a la que se encuentre. ¿Estamos de acuerdo? Les repito, el estado de agregación, o sea, ya sea sólido, líquido, gas, depende de la temperatura y de la presión. Bueno, también este mapa es muy práctico. Las características de los sólidos, los líquidos y los gases. Recuerden que los sólidos tienen una forma definida. Son rígidos, no fluyen, son difíciles de comprimir y tienen una forma y un volumen definido o propio. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos mi celular, pues es un sólido y tiene una forma y un volumen definido. Los líquidos fluyen, acuérdense, cuando se nos cae el agua, se mueve esta agua, se dispersa, por eso se les dice que fluyen. Son difíciles de comprimir y no tienen forma definida, sino que adquieren la forma del recipiente que los contiene. Por otro lado, tenemos a los gases, que son fluidos. ¿Por qué? Porque se dispersan. Quedamos que cuando hacemos una fogata empieza a salir el humo, se empieza a dispersar, fluye, no tienen forma ni volumen propio y son muy fáciles de comprimir. ¿De acuerdo? Pues si tenemos un globo, lo apretamos, se comprime ese gas. De acuerdo. Bueno, también tenemos otro mapa muy práctico, que es precisamente la teoría cinética molecular, la TCM. Acuérdense que es teoría cinética porque es el movimiento de átomos y moléculas. Se desarrolló a mediados del siglo XIX para justificar el comportamiento de los gases, eh, teniendo las siguientes hipótesis. La primera, por favor, tomen nota o pongan atención. Los gases están formados por partículas muy separadas entre sí. El volumen de las partículas, o sea, moléculas, es muy pequeño comparado con el volumen del gas. También las moléculas están en constante o continuo movimiento, chocando entre sí y con las paredes del recipiente que los contiene. La temperatura del gas es la manifestación de este movimiento. Cuanto mayor sea la temperatura, mayor la velocidad de los gases. Y viceversa, si baja la temperatura,
obviamente disminuye la velocidad de las moléculas que contienen los gases. Entre las partículas de los gases existen fuerzas de atracción y cohesión muy débiles, que son incapaces de mantenerlas unidas, contrariamente a los sólidos, ¿de acuerdo? Que están unidas. Muy bien. Aquí lo vamos a ver más práctico. Ya lo habíamos visto, pero vamos a repasarlo. Tenemos un sólido. Las fuerzas de atracción entre las partículas es muy intensa, por eso las partículas ocupan posiciones fijas y muy próximas entre sí. Vean, un sólido, todos los átomos y moléculas están comprimidas, solamente vibran. En los líquidos, las fuerzas de atracción son menos intensas y por eso están libres y por eso fluyen y, bueno, se desplazan de una forma conjunta. Aquí tenemos al líquido y vean cómo si están separadas, están chocando y se están moviendo. Y contrariamente, los gases, la fuerza de atracción es muy débil, por lo tanto las partículas que componen el gas pueden moverse con libertad. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la teoría cinética molecular, o sea, el movimiento de átomos y moléculas en el estado de agregación de la materia, ya sean sólidos, líquidos o gases. Bueno, tenemos aquí un mapa muy sencillo, también de de la teoría cinética molecular, explicada por un gas. Ejerce una presión debido a que lo que contiene las moléculas chocan con las paredes del recipiente. ¿Quién generó esta teoría? ¿Quién la explica? La explica Boyle, el cual dice que al aumentar el volumen del recipiente aumenta la distancia entre las paredes, por lo tanto las moléculas chocan menos con la pared y la presión será menor. También hay una ley de Carlos Gay-Luc, al cual la temperatura aumenta la velocidad de las partículas que chocan con más fuerza y más veces con la pared del recipiente. Si las paredes no son rígidas, se desplazan aumentando el volumen del recipiente. Y bueno, ocupa todo el volumen del recipiente. Si nosotros pusiéramos humo dentro de un recipiente, podríamos ver cómo este humo se va a expandir por todo el recipiente, porque obviamente hay un gran movimiento de átomos y moléculas. Bueno, por último, nada más es importante que nosotros nos demos cuenta que los cambios de estado es un cambio físico de la materia que se experimenta obviamente por el aumento o la disminución de la temperatura. Para cada presión hay un valor de temperatura para hacer el cambio. Son reversibles, o sea, puede cambiar de uno a otro. Por ejemplo, puede cambiar de líquido a sólido o de sólido a líquido, de sólido a de gas a líquido, etcétera. Y durante el cambio de estado, la temperatura del sistema de la materia es constante. Vamos a ver lo que nosotros ya hemos visto con otros esquemas, que son los cambios de estado. Entonces, tenemos los estados de agregación, que es sólido, que es líquido y que es gas. Si un sólido pasa a un líquido, se llama fusión. Y obviamente, cuando este sólido pasa a líquido, aumenta la temperatura. Cuando un líquido pasa a sólido, disminuye la temperatura. Para que un líquido pase a gas, se llama evaporación y se tiene que aumentar la temperatura. Mientras que un gas pasa a líquido, se llama condensación. Un sólido sin pasar por líquido se convierte en gas, entonces se llama sublimación. Y cuando un gas pasa a sólido sin pasar por líquido, se llama sublimación inversa. Entonces, ¿cuántos cambios de estado tenemos? Tenemos fusión, solidificación, condensación, vaporización o evaporación, sublimación y sublimación inversa. Todos estos cambios de estado dependen del aumento o disminución de temperatura en la materia. Ya lo habíamos visto, pero bueno, lo tenemos ahí presente. Por último, tenemos lo que son los cambios de estado progresivos. La materia absorbe el calor y pasa de un estado
de menor orden interno. ¿Cuáles son? La fusión, porque pasa de sólido a líquido. La evaporación o vaporización va de líquido a gas y la sublimación de sólido a gas. La evaporación a cualquier temperatura y en la superficie del líquido y la ebullición a una temperatura determinada en un total del volumen del líquido. Ok, entonces recuerden, la fusión que va a ser de un sólido a un líquido, pues va a ser porque le aumentamos temperatura. La evaporación va a pasar de un líquido a un gas porque aumentamos la temperatura. Y la sublimación de un sólido a un gas igual porque aumentamos la temperatura y sus moléculas empiezan a agitar, a excitar, a moverse rápidamente. Bueno, cambios de estado regresivos. La materia cede calor al entorno pasando a un mayor estado de orden interno. Quiere decir que obviamente va a perder energía calorífica, obviamente disminuyendo su temperatura. Y tenemos la licuación o condensación inversa, que es de un gas a un líquido, la solidificación de un líquido a un sólido, y la sublimación regresiva de un gas a un sólido. La energía absorbida se desprende y hace el cambio de estado. Bueno, jóvenes, espero que les haya gustado, espero que haya sido de suma importancia y tienen que realizar solamente una pequeña actividad. Este esquema se representa el estado de la materia. Recuerden, lo acabamos de ver. Aquí está el sólido, el líquido y el gas. En dónde está la fusión, en dónde está la evaporación, en dónde está la condensación. Después vean las imágenes y contesten la pregunta que les están haciendo. Y por último, les pregunto, ¿qué dice la teoría cinética? Hay que explicarla. Pueden revisar nuevamente la clase o el Padlet. Les agradezco mucho, que pasen un agradable día. Hasta luego.